¿Qué define a la muerte? Durante 19 años como médico forense, creí tener la respuesta. Mi vida se basaba en la certeza de la descomposición, en la finalidad de la biología, hasta que un cuerpo llegó a mi mesa y demostró que yo no sabía nada. Declarado muerto hacía 3 semanas, no mostraba signos de descomposición. Bajo mi microscopio, sus células estaban perfectas, funcionales, vivas. Esta no es la historia de un crimen, sino del descubrimiento de que la muerte puede ser una mentira. Una verdad tan peligrosa que me obligó a abandonar mi profesión para mantener el silencio. Hola a todos. Como dije, mi nombre es Adrián Soto. Durante 19 años, mi oficina fue la sala de autopsias del Servicio Médico Legal de Santiago. Un lugar de acero inoxidable, luces frías y el olor aséptico a desinfectante que nunca lograba enmascarar por completo el aroma dulzón y metálico de la muerte. Para la mayoría, es un lugar de pavor. Para mí, era un santuario de lógica. Cada cuerpo era un rompecabezas, pero uno con reglas. Causa y efecto eran mis dioses. Una herida de bala tenía una balística, un veneno dejaba un rastro químico, un corazón fallido exhibía su debilidad en el tejido muscular. Me enorgullecía de mi objetividad, de mi capacidad para distanciarme emocionalmente y ver solo los hechos biológicos. Con el tiempo, esa objetividad se transformó en una especie de cinismo. Ya había visto la crueldad humana en todas sus formas, la fragilidad del cuerpo en 1000 escenarios diferentes. Nada me impactaba, nada me sorprendía. Creía, con la arrogancia de un experto, que ya lo había visto todo. Estaba completamente equivocado. De las miles de autopsias que realicé, de todos los casos extraños y trágicos que pasaron por mi mesa, solo uno me atormenta. Solo uno me despierta en medio de la noche con un sudor frío, haciéndome cuestionar la propia textura de la realidad. Es la razón por la que hoy vivo en una casa tranquila en el sur, lejos del zumbido de los refrigeradores de la morgue. Es la historia del caso que me quebró. Todo comenzó un martes lluvioso de noviembre, el tipo de día en que el cielo gris de Santiago parece pesar sobre la ciudad. El llamado llegó como tantos otros. Un cuerpo encontrado en un galpón abandonado en la comuna de San Joaquín. Un NN, un indigente, sin identificación. La patrulla que lo encontró hizo una estimación inicial basada en la rigidez ambiental y en testimonios de otras personas en situación de calle de la zona. El hombre llevaba muerto al menos 3, quizás 4 semanas. El informe preliminar que llegó a mi correo era el epítome de la rutina trágica. Causa de muerte probable, hipotermia o causas naturales, pendiente de autopsia. Era un número más en la estadística, un alma más olvidada por la ciudad, destinada a un entierro sin nombre. Llamé a mi colega en ese entonces, la doctora Sofía Navarro. Sofía era brillante, 10 años más joven que yo, y poseía el tipo de escepticismo riguroso que yo solía admirar, pues era un reflejo de mí mismo en el pasado. Para ella, cualquier cosa que no pudiera ser explicada por un artículo científico revisado por pares era simplemente un fallo en la observación. ¿Otra víctima del frío, Adrián?, preguntó, usando la jerga sombría para las víctimas de hipotermia. Asentí preparando mis instrumentos. Parece que sí. Seamos rápidos con esto. El informe de toxicología tardará más que la autopsia. El cuerpo llegó cubierto por una sábana de plástico estándar. Los asistentes lo transfirieron a mi mesa de acero y fue ahí, en ese preciso momento, que la primera nota disonante sonó en la sinfonía familiar de mi rutina. El olor, o más precisamente, la ausencia de él. Un cuerpo en descomposición durante 3 semanas, incluso en un ambiente frío, debería tener un olor abrumador, una mezcla penetrante de azufre y metano que se adhiere a tus fosas nasales y a tu ropa. Pero el aire alrededor de la mesa estaba limpio, casi estéril. Sofía arrugó la nariz confundida. ¿Lo limpiaron antes de traerlo?, preguntó. Improbable, no es el procedimiento, respondí, sintiendo ya un nudo de inquietud formarse en mi estómago. Retiré la sábana.
El hombre parecía tener unos 50 años, delgado, con el rostro marcado por una vida difícil, pero no era su apariencia lo que me llamó la atención. Eran sus condiciones. La piel. No había la hinchazón gaseosa de la putrefacción. No había la decoloración verdosa en el abdomen causada por la ruptura de las bacterias intestinales. No había el menor signo de purga ni de cualquier otro indicador de descomposición avanzada. Su piel tenía un tono pálido y uniforme, casi ceroso, pero flexible. Con la mano enguantada presioné su brazo. La carne cedió con una elasticidad que solo esperaría encontrar en alguien que murió hace, como máximo, unas pocas horas. El livor mortis, la acumulación de sangre en los puntos más bajos del cuerpo, y el rigor mortis, el endurecimiento de los músculos, estaban completamente ausentes. Esto no era solo inusual, era imposible. Un cuerpo no puede simplemente optar por no seguir las reglas de la muerte. Quizás el frío, Adrián, dijo Sofía, su voz un poco menos segura ahora. Una especie de refrigeración natural. El galpón debe haber actuado como un congelador. Negué con la cabeza. No. Las temperaturas de noviembre no fueron lo suficientemente bajas para congelar un cuerpo sólidamente, y aún así, el descongelamiento para el transporte habría iniciado el proceso. Esto no es preservación por frío. Esto es estancamiento. No sabía, en ese momento, cuán precisa resultaría ser esa palabra. No tenía idea de que aquel hombre anónimo frente a mí no era solo una anomalía, sino el mensajero de una verdad que borraría todo lo que yo, Adrián Soto, el hombre de la ciencia y la lógica, creía que era real. La sensación de imposibilidad se intensificó cuando comencé el examen interno. Cada paso del procedimiento, cada corte y observación, solo profundizaba el abismo entre lo que veía y lo que la ciencia dictaba como verdad. Los órganos internos estaban en un estado de preservación aún más impactante. El hígado, los riñones, el corazón, todos mantenían su color, textura y estructura como si la muerte hubiera ocurrido hacía meros minutos. No había autólisis, la autodigestión celular que comienza casi inmediatamente después del paro circulatorio. Era como mirar un libro de anatomía, no los restos de un ser humano muerto hacía casi un mes. Sofía trabajaba a mi lado, su silencio creciendo con cada nuevo descubrimiento. Realizaba las pruebas de rutina, pero sus movimientos eran vacilantes, como si temiera lo que los resultados pudieran mostrar. Decidí pasar al nivel microscópico. Con cuidado, preparé una lámina con una muestra de tejido del músculo pectoral. La coloqué bajo la lente del microscopio y ajusté el foco, y entonces el mundo se detuvo. Esperaba ver el caos, células rotas, membranas desintegradas, núcleos vacíos, la arquitectura de la vida derrumbada en ruinas microscópicas. En cambio, lo que vi me dejó sin aliento. Las células estaban perfectas, intactas, alineadas en sus fibras musculares como soldados en formación. No estaban necrosadas, no estaban en apoptosis programada. Estaban quietas. Parecían estar en un estado de suspensión, como un ordenador en modo de hibernación. «Sofía, tienes que ver esto». Mi voz salió como un susurro ronco. Se acercó, miró por el ocular y retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué es esto?», preguntó, el escepticismo en su voz ahora reemplazado por un miedo palpable. «Esto es imposible, Adrián. Debe haber un error en la muestra. Contaminación». «¿Contaminación con qué, Sofía? ¿Tejido vivo?», repliqué, mi paciencia agotándose. Tomé otra muestra, esta vez del hígado. El resultado fue el mismo. Células perfectas, dormidas. Realicé los paneles toxicológicos completos, buscando cualquier agente de embalsamamiento exótico, cualquier químico desconocido que pudiera inducir ese estado. Las horas se arrastraron mientras esperábamos los resultados del espectrómetro de masas. Cada minuto era una tortura. Sofía comenzó a racionalizar, a construir muros de lógica para protegerse de lo inexplicable. Quizás sea una condición genética desconocida, teorizó. Una mutación que inhibe las enzimas responsables de la autólisis.
podría ser un descubrimiento médico monumental. Pero su voz delataba su incertidumbre. Ella, al igual que yo, sabía que incluso la más extraña de las mutaciones genéticas no podría detener la entropía de forma tan absoluta. La muerte celular es un proceso fundamental, no un interruptor que puede simplemente apagarse. La frustración me estaba consumiendo. Me sentía como un astrónomo mirando una estrella que, según todas las leyes de la física, no debería existir. El conflicto no era solo con el cuerpo frente a mí, sino conmigo mismo, con el fundamento de mi cordura profesional. Los resultados de toxicología volvieron, completamente limpios. Ningún conservante, ningún químico anómalo, nada. Solo los rastros residuales de cafeína y un metabolismo humano normal. En ese punto, el escepticismo de Sofía finalmente se derrumbó, reemplazado por una aprensión que reflejaba la mía. Miró el cuerpo, luego a mí, y dijo: «Adrián, no sé qué es esto, y me asusta». Su miedo validó el mío. No me estaba volviendo loco. Estábamos ante un misterio que nuestra ciencia no tenía herramientas para descifrar. Y fue en ese momento de desesperación compartida que decidí cruzar una línea que separa la patología de la experimentación, lo aceptable de lo herético. Había un protocolo raramente usado para probar la viabilidad de tejidos en casos de trasplantes o estudios de regeneración, pero nunca, jamás, en un cuerpo en una morgue. «Ayúdame con esto», le dije a Sofía tomando el estimulador eléctrico de bajo voltaje del armario de equipos de investigación. «Adrián, ¿qué vas a hacer? Eso es…», comenzó a protestar. «Necesito saber», la interrumpí, mi voz firme. «Necesito saber si solo están preservadas o si todavía son funcionales». Con una precisión quirúrgica, tomé una muestra más grande de tejido muscular del bíceps, una tira de unos 2 centímetros. La coloqué en una placa de Petri llena de una solución salina conductora, la misma que usamos para mantener tejidos vivos fuera del cuerpo. Conecté los diminutos electrodos a la muestra. La sala de autopsias quedó mortalmente silenciosa. El único sonido era el zumbido suave de la unidad de ventilación y el latido frenético de mi propio corazón. Sofía contenía la respiración a mi lado. Con el dedo tembloroso, giré el dial del estimulador al voltaje más bajo posible. Un pulso mínimo, apenas suficiente para excitar la membrana de una célula viva. Y entonces, presioné el botón de activación. La tira de músculo se contrajo. Fue un espasmo pequeño, rápido, casi imperceptible, pero sucedió. En la placa de Petri, bajo la luz fría de la morgue, ese trozo de un hombre muerto hacía 3 semanas se movió por sí solo. Un silencio profundo y pesado cayó sobre nosotros. Ya no era una cuestión de ciencia o anomalía, era una violación, una profanación de las leyes fundamentales de la naturaleza. El cuerpo en mi mesa no solo estaba increíblemente bien preservado, estaba, a un nivel celular fundamental, a la espera. La muerte no lo había reclamado, simplemente lo había puesto en espera. Tambaleándome hacia atrás, mi mente girando, mi mirada recorrió el cuerpo de nuevo, desesperada por una pista, cualquier cosa que pudiera anclar esta locura en la realidad. Y fue entonces cuando lo vi, algo que había descartado en el examen inicial como una mancha o una cicatriz extraña. Detrás de su oreja derecha, casi oculta por la línea del cabello, había un pequeño tatuaje. No era un diseño artístico, era un símbolo. Intrincado, preciso, casi como un diagrama de circuito en miniatura, con líneas finas y puntos interconectados. Era algo diseñado, no decorativo. Movido por un impulso que no podía explicar, tomé mi celular, saqué una foto en primer plano y usé la función de búsqueda por imagen. No esperaba encontrar nada. Probablemente era un símbolo de pandilla o algo personal. El celular procesó la imagen por un largo momento, y entonces apareció un único resultado. No era de un sitio web público, sino del caché de una página de la Dark Web, un foro de conspiración que había sido borrado. La página mencionaba un proyecto de biotecnología militar, ultrasecreto de finales de los 90,
Un proyecto cuyo nombre hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Proyecto Aeternum. Los pocos fragmentos de texto hablaban de rumores, de investigaciones sobre la suspensión de la decadencia celular a nivel cuántico. El objetivo era crear soldados que pudieran sobrevivir a heridas catastróficas, entrando en un estado de estasis biológica hasta que pudieran ser recuperados y reiniciados. El proyecto, decía el post, fue abruptamente cerrado por el gobierno tras un incidente catastrófico en un laboratorio subterráneo en el desierto de Atacama. Todos los registros fueron clasificados o destruidos. El símbolo del tatuaje era el logotipo del proyecto. El hombre en mi mesa no era un indigente, no era una anomalía médica, era un fantasma, un vestigio de un experimento que aparentemente no había fallado. Al contrario, había tenido un éxito aterrador. Él era la prueba de que el hombre había jugado a ser Dios y de alguna manera había ganado. Sofía miraba la pantalla de mi celular, su rostro tan pálido como el del cadáver frente a nosotros. «Adrián, ¿qué hacemos?», susurró. «No podemos poner esto en un informe. ¿Quién nos creería? Nos encerrarían». Sabía que tenía razón. Escribir causa de muerte indeterminada, debido a la aparente suspensión de la descomposición celular, posiblemente vinculada a un proyecto militar secreto, era un boleto de ida al fin de mi carrera y probablemente a una evaluación psiquiátrica. Mis manos temblaban. Yo, el hombre de la certeza, estaba completamente perdido. Había un abismo frente a mí. De un lado, el mundo seguro y lógico en el que siempre había vivido. Del otro, la verdad terrible e imposible que yacía en mi mesa de acero. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera navegar las aguas turbias donde la ciencia y los secretos de Estado se encuentran. Recordé a un antiguo mentor de la Facultad de Medicina, el doctor Roberto Valdivia, un hombre brillante que dejó la academia para asumir un cargo de consultoría en el Ministerio de Defensa. Siempre estuvo fascinado por la investigación de vanguardia, el tipo de hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos, tanto literal como figurativamente. Fui a mi oficina, cerré la puerta y marqué su número personal, un número que me dio años atrás para emergencias. Mi voz era un susurro conspirativo al teléfono. Le expliqué todo, desde la ausencia de olor hasta la contracción del músculo y el tatuaje del proyecto Aeternum. Valdivia me escuchó en completo silencio, ningún sonido, ninguna interrupción. Cuando terminé, la línea quedó muda durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, su voz sonó, baja y grave, desprovista de cualquier emoción. «Adrián», dijo, «vas a colgar este teléfono, vas a volver a tu sala de autopsias y clasificar el caso como no concluyente, a la espera de más pruebas. No vas a escribir nada, no vas a registrar nada, no vas a hablar con nadie más. Solo espera. ¿Entendido?» «Roberto, ¿qué está pasando?», pregunté, la desesperación creciendo en mí. La pausa al otro lado de la línea fue aún más larga. Cuando habló de nuevo, su voz era una advertencia helada. «Encontraste algo que no debería existir, Adrián. Ahora reza para que no sepan que lo encontraste». Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé sentado allí, en el silencio de mi oficina, el teléfono mudo en mi mano. El miedo que sentía antes era un miedo a lo desconocido. Ahora era algo mucho peor. Era el miedo a lo conocido, el miedo a personas que tenían el poder de hacer desaparecer la propia realidad. Regresé a la sala de autopsias. Sofía me miró, sus ojos llenos de preguntas que parecía temer hacer. «¿Qué dijo?», preguntó finalmente. «Dijo que esperáramos», respondí, con la voz vacía, «que no hiciéramos nada». La palabra «ellos», que Valdivia usó, flotaba en el aire entre nosotros cargada de un peso siniestro. ¿Quiénes eran ellos? ¿El gobierno? ¿Una agencia secreta? ¿Los sucesores del proyecto Aeternum? El tiempo pareció arrastrarse. Cada zumbido del equipo, cada gota de agua en el lavabo, sonaba como un trueno en el tenso silencio. No volvimos a tocar el cuerpo. Se quedó allí, bajo la luz fría, un monumento a una verdad imposible.
Simplemente esperamos, como Valdivia había instruido. La espera duró menos de 2 horas. No hubo llamada, ninguna advertencia, solo un cambio sutil en la atmósfera de la morgue. Las luces fluorescentes sobre nosotros parpadearon una vez y luego se apagaron, sumergiéndonos en la penumbra de la iluminación de emergencia. Las cámaras de seguridad en las esquinas de la sala, que siempre emitían un zumbido bajo, se quedaron en silencio. ¿Qué fue eso? Un corte de energía, susurró Sofía. Pero ambos sabíamos que no era así. Fue deliberado, fue controlado. Entonces, oímos el suave sonido de puertas abriéndose en el pasillo. Pasos. No los pasos apresurados de los paramédicos, ni los pasos pesados de los policías. Eran pasos sincronizados, silenciosos, eficientes. La puerta de nuestra sala de autopsias se abrió. Entraron 2 hombres. No llevaban uniformes, sino trajes oscuros, perfectamente cortados, que no lograban ocultar los contornos rígidos de los chalecos antibalas debajo. No tenían insignias, ni identificación de ningún tipo. Sus rostros eran impasibles, sus ojos fríos y analíticos. Se movieron con una autoridad que no necesitaba palabras. Un tercer hombre, claramente el líder, entró detrás de ellos. Era mayor, con el pelo canoso y un rostro que parecía haber sido tallado en piedra. No nos miró al principio. Su mirada fue directa al cuerpo en la mesa de acero. Lo examinó por un momento, una expresión indescifrable en su rostro. Entonces, sus ojos se fijaron en los míos. El frío que emanaba de esa mirada era más profundo que el de cualquier cadáver que hubiera examinado. «Doctor Adrián Soto», dijo. No era una pregunta, era una declaración. Su voz era tranquila, nivelada, el tipo de voz que podría ordenar la ejecución de un hombre y luego preguntar qué había para almorzar. Simplemente asentí, incapaz de hablar. «Y doctora Sofía Navarro», continuó volviendo su mirada hacia ella. Sofía se encogió ligeramente bajo su escrutinio. «Ustedes dos han hecho un trabajo muy minucioso», dijo el hombre, con un ligero toque de ironía. «Más minucioso de lo necesario». Caminó lentamente por la sala, sus hombres permaneciendo inmóviles en la puerta, bloqueando nuestra única salida. Miró mi microscopio, las placas de Petri con las muestras de tejido, el estimulador eléctrico. No necesitaba preguntar qué habíamos hecho, ya lo sabía. «El informe oficial para este NN», dijo, deteniéndose frente a mí, «será muerte por hipotermia. Sus hallazgos no fueron concluyentes debido a una contaminación inexplicable de la muestra y un fallo posterior del equipo». «¿Entiende, doctor Soto?» Era una orden disfrazada de pregunta. La verdad que había descubierto estaba siendo borrada justo frente a mí. Todo mi ser, todo lo que representaba como científico y médico, gritaba que protestara, que defendiera los hechos. Pero la mirada de ese hombre me paralizó. Era una mirada que decía que los hechos eran lo que él decidía que eran. Yo comencé, pero mi voz falló. «Sí», logré decir finalmente. «Entiendo». El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sabía que entendería. Usted es un hombre lógico. Entonces el proceso de borrado comenzó. Fue la cosa más eficiente y aterradora que he presenciado. Los 2 hombres más jóvenes entraron en acción. Uno de ellos fue hacia el cuerpo y con una jeringa que sacó de un maletín, inyectó una sustancia clara en el cuello del cadáver. Casi al instante, un olor débil pero inconfundible a amoníaco y formaldehído comenzó a llenar el aire. Estaban forzando químicamente el inicio de la descomposición. El otro hombre fue a mi estación de trabajo. Tomó mis notas manuscritas, las láminas del microscopio, las placas de Petri y las colocó en una bolsa de riesgo biológico. Luego se sentó en mi computador y con una velocidad y conocimiento aterradores comenzó a teclear. Vi archivos siendo eliminados permanentemente, registros siendo alterados. El historial de mi NN estaba siendo reescrito en tiempo real. En menos de 5 minutos, fue como si nuestras últimas horas de trabajo nunca hubieran sucedido.
Era una aniquilación de la verdad. Cuando terminaron, colocaron el cuerpo en una bolsa negra reforzada, diferente a cualquiera que usáramos. No necesitaron una camilla. Los dos hombres lo levantaron con una facilidad perturbadora y lo sacaron. El líder se quedó un momento, su mirada barriendo la sala ahora casi vacía. «Una última cosa, doctor», dijo, su voz bajando a un tono casi conversacional. «El doctor Valdivia le envía saludos. Espera que esta sea la última vez que lo moleste con anomalías». Esa fue la pieza final. Valdivia no había sido una advertencia. Había sido el detonante. No me protegió, me entregó. La sensación de traición fue como un puñetazo en el estómago. El hombre se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Agradézcalo, doctor Soto. La curiosidad mató a más que solo al gato. En su caso, solo mató su carrera. Considere esto un acto de misericordia». Y con eso se fue. Las luces principales parpadearon y volvieron a encenderse. Las cámaras de seguridad reanudaron su zumbido bajo. El silencio que dejaron atrás era más pesado y opresivo que su presencia. Sofía y yo nos quedamos de pie en medio de la sala, como sobrevivientes de un huracán. La verdad había sido revelada, no en un laboratorio, sino en la fría y brutal demostración de poder. La verdad era que existían secretos que el mundo no debía conocer, y existían guardianes dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlos enterrados. Y nosotros, por un breve y aterrador momento, nos habíamos convertido en un cabo suelto que necesitaban atar. A la mañana siguiente, la atmósfera en el servicio era normal. La gente reía en la cafetería, se quejaba de la lluvia, discutía los casos del día. Nadie sabía que la noche anterior, la propia realidad había sido secuestrada en una de las salas del sótano. Me reuní con Sofía en mi oficina. No necesitábamos hablar mucho. El miedo y la comprensión estaban grabados en nuestros rostros. La orden implícita era clara. Teníamos que producir el informe falso. Me senté frente al computador, con el formulario oficial abierto en la pantalla. Causa de muerte. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Cada fibra de mi ser, cada principio que defendí durante 19 años, se rebeló contra la mentira que estaba a punto de escribir. Mi vida entera fue una búsqueda de la verdad factual, de la historia contada por los tejidos y las células. Ahora me veía forzado a cometer el pecado capital de mi profesión, falsificar esa historia. Miré a Sofía. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran firmes. Me dio un asentimiento casi imperceptible. Era un gesto de resignación, de supervivencia. Con el estómago revuelto, escribí las palabras: hipotermia, complicada por desnutrición. Firmé con mi nombre al final. Sentí como si estuviera firmando mi propio certificado de defunción profesional. El caso se cerró oficialmente. El NN fue incinerado ese mismo día, sus restos eliminados, su existencia borrada. Para el resto del mundo, era solo otro indigente que sucumbió al frío de Santiago. Pero para mí, era el hombre que había desentrañado el universo. Incluso con el caso resuelto en los papeles, las preguntas sin respuesta me consumían. ¿Qué era exactamente el proyecto Aeternum? ¿Habían logrado de hecho alcanzar la inmortalidad celular? ¿Y el hombre en mi mesa? ¿Era un experimento que escapó? ¿O fue liberado deliberadamente, una prueba de campo que salió mal? Y la pregunta más aterradora de todas: ¿cuántos otros como él existían? Caminando entre nosotros, indistinguibles de los demás, llevando dentro de sí el secreto de la vida eterna, un secreto que los convertía en objetivos. Nunca lo sabría. Esa era la parte más cruel de la resolución. Tuve un atisbo de una verdad más grande que la física y la biología que conocía, solo para que me cerraran la puerta en la cara, con la amenaza de que, si volvía a tocar, la puerta me consumiría. En los días siguientes, me convertí en un fantasma en mi propia morgue. Ya no podía mirar un cuerpo y ver solo ciencia. Los miraba y me preguntaba qué secretos podrían llevar, qué verdades podrían haber sido borradas de sus historias. La certeza, la roca sobre la que había construido toda mi carrera,
se había desintegrado en arena. Mi trabajo ya no consistía en encontrar la verdad, consistía en respaldar la narrativa que me permitían contar. No podía seguir haciendo eso. Aproximadamente una semana después del incidente, entregué mi carta de renuncia. Mi jefe se sorprendió. Habló de agotamiento, me ofreció una licencia, un periodo sabático. No podía entender por qué un hombre en la cima de su carrera simplemente se marcharía. No podía contarle la verdad. Murmuré algo sobre necesitar un cambio, sobre que el peso del trabajo se había vuelto demasiado grande. Era una mentira, pero una mentira necesaria para protegerme y para proteger a Sofía, que decidió quedarse. No la culpaba. Era más joven, tenía toda una carrera por delante. Eligió el silencio para sobrevivir. Yo elegí el exilio. Vendí mi departamento en la ciudad, compré esta pequeña casa a cientos de kilómetros de distancia y me retiré del mundo que conocía. La transformación en mí fue profunda. El hombre que se enorgullecía de su lógica y escepticismo murió en esa sala de autopsias. En su lugar nació un hombre más humilde, pero también más temeroso. Aprendí que el universo no opera de acuerdo con nuestros libros de texto. Existen fuerzas y conocimientos que son celosamente guardados, y la ciencia que practicamos a la luz del día es solo una pequeña fracción de lo que es verdaderamente posible. Perdí la arrogancia del conocimiento, pero gané el peso de la ignorancia consciente. Sé que hay cosas que no sé, y sé que soy vigilado para asegurar que nunca más intente descubrir. A veces, por la noche, me siento en esta terraza y miro las estrellas, y pienso en el hombre sin nombre. Pienso en sus células perfectamente vivas, esperando una señal que nunca llegaría. Alcanzó una forma de inmortalidad, pero ¿a qué costo? Vivir para siempre en un estado de no muerte, un prisionero en su propio cuerpo, hasta que los guardianes del secreto decidan apagar la energía. No es vida, es el castigo definitivo. Lo que me atormenta no es lo que vi en el microscopio. Lo que me atormenta es el silencio que siguió. El silencio de Valdivia al teléfono. El silencio de los hombres de traje. Mi propio silencio, cuando firmé ese informe falso. Aquel cuerpo me enseñó que la muerte puede no ser el final, pero el silencio impuesto ciertamente lo es. Es el verdadero fin de todo, de la verdad, de la ciencia, de la integridad. Hasta hoy, cuando leo una noticia sobre un accidente extraño o una desaparición inexplicable, una parte de mí se pregunta. Me pregunto si los guardianes del proyecto Aeternum están limpiando otro cabo suelto, y me pregunto qué habría pasado si no hubiera hecho esa llamada, si hubiera publicado mis hallazgos. ¿Sería un héroe? ¿Un loco? ¿O solo otro NN en una mesa de acero? Ahora les pregunto a ustedes que están escuchando mi historia, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían firmado la mentira para protegerse y vivir con el peso de ese conocimiento? ¿O lo arriesgarían todo, sus carreras, sus vidas, por una verdad que el mundo quizás no esté listo o no tenga permiso para oír? Dejen sus pensamientos en los comentarios. A veces, compartir la carga es la única manera de poder sobrellevarla.